Listo. Entonces, como después de nuestro saludo inicial, sí me gustaría que, por favor, aquí me dijeran qué instituciones hay presentes. De aquí el grupo, qué instituciones están presentes. Francisco José de Caldas. Francisco José de Caldas, bien. ¿Qué otro colegio? Institución educativa, Instituto Técnico. Ok. Institución Educativa Departamental Carmen de Huasca, Cundinamarca. Ah, ya están de Institución lejos. Educativa Limbania Velasco. Limbania Velasco, sí. Institución Educativa Cauca. Institución Educativa Cauca. ¿Qué otra está? El colegio de Perdón, no te escuché bien. El Colegio de la Sagrada Familia de Caloto. Colegio Sagrada Familia. Institución Educativa INAMIX de Piendamó, Cauca. Ajá, Piendamó. Sí, ya estamos. Profe, Sí. la I del Carmen de Huasca, Cundinamarca. ¿Cómo se llama? Colegio Agrícola La Aurora. Institución Educativa Departamental El Carmen en Huasca, Cundinamarca. Ah, ok. Bienvenidos. Qué bueno, listo. No hay más, ¿no? No hay más. Pues ahí, qué bueno celebrar este grupo como tan enriquecido con no solo de la cabecera municipal, sino también de Caloto, nuestro municipio vecino, y también pues haciendo presencia ya fuera del departamento en Cundinamarca. Bienvenidos los representantes de la IE de Huasca. No tengo el gusto de conocer. Bueno, en este espacio que corresponde hoy orientar, es una, como digo yo, es más que una clase, es una orientación, puesto que vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestros procesos de orientación vocacional. Y digo que orientación vocacional porque por mucho tiempo se habló de orientación profesional, pero cuando hablamos de orientación vocacional, eso remite a, digamos, a una dimensión, digamos, mucho más amplia, ¿no? Es un proceso que es, digamos, que de alguna forma amplía mucho las miradas sobre el concepto del ser humano. La profesión es como un constructo determinado que tiene que ver pues con el conocimiento y el adiestramiento nuestro frente a algo especial, pero digamos que cuando hablamos ya de orientación vocacional es una, digamos, una visión más de conjunto del ser humano. En ese aspecto, en el día de hoy, pues además de ahora hacerles unas preguntas y unas consultas sobre lo que son sus inclinaciones profesionales, si las han tenido, pienso que inicialmente quiero hacer unas aclaraciones pertinentes. La orientación vocacional o estas actividades de asesoría que se dan son diferentes a las clases, digamos, clásicas o cotidianas que tienen ustedes en la preparación del IFEX, donde muchas veces se resuelven talleres, ejercicios, cuestionarios y digamos que su demanda está tendiendo especialmente a adquirir unas competencias específicas que van a necesitar para su desempeño en las pruebas saber IFEX. Esta cátedra tiene una relevancia importante, es en el sentido que les va a brindar un apoyo y unas orientaciones pertinentes frente a algo que va a ser fundamental para su vida y que digamos que en este momento, supongo que aquí hay personas que están o finalizando su educación secundaria y media vocacional o algunos ya son egresados que están en búsqueda de iniciar su proceso de educación universitaria. En ese sentido, digamos que están frente a una coyuntura muy importante de sus vidas porque tienen que tomar una decisión frente a cuál va a ser la profesión o la formación profesional en la que van a incursionar. Entonces me parece pertinente que también hagamos una diferenciación conceptual básica entre entre lo que es la orientación vocacional, o sea, la vocación como tal, la profesión y la ocupación, que en algunas ocasiones parece que
fueran similares y digamos si tienen puntos de contacto y puntos en común, pero también tienen sus diferencias y en ese sentido quiero enfatizar en este primer encuentro. Como les dije también hace un ratito, la idea es que participemos porque estas no son clases magistrales, ¿sí? No es una clase magistral sobre un tema en específico al que tienen ustedes que ponerle atención a su contenido, sino que aquí el sujeto principal son ustedes mismos, es decir, porque digamos que son ustedes las personas que en este momento, más allá de la presentación de estas pruebas habilitantes, tienen que tomar una determinación o elegir una carrera que, digamos que en el mejor de los casos, los va a acompañar la mayor parte de sus vidas. Entonces, en ese aspecto es bastante relevante y por eso es tan pertinente y se incluyen en estos procesos de preparación para las pruebas habilitantes algunos elementos de lo que tiene que ver con la orientación vocacional y profesional. Entonces, antes de continuar con lo que tenía para hoy, a mí me gustaría, digamos, escucharle a algunos de ustedes si han tenido en sus instituciones educativas donde están cursando o cursaron estudios de bachillerato, si hicieron algún proceso de formación y de preparación para una vida universitaria, para escoger una opción profesional. Quisiera conocer eso. O sea, quiero saber si en sus colegios les han hablado en un momento dado, si han tenido un orientador escolar que les haya hablado un poco sobre estos temas, del tema que sea, los escucho por favor. O si no lo han tenido, también pronunciarse. Gracias. Sí, Juan Sebastián. Pues en mi colegio, pues antes se hacía algo llamado como, yo escuché algo sobre una jornada universidad, algo así. Ah, Fabiana, ¿vos te acordás Fabiana, ¿vos te acordás que era? Que era algo así Dime. sobre que... La No, feria pero de o sea, universidades. eso es la feria de Exactamente. universidades, pero no tiene nada Eso. que ver como con una orientación vocacional. Sí, el Eso sí resto, nos falta, no la hemos tenido. Sí. exactamente. Muchas gracias. ¿Quién más del grupo que me diga si ha habido alguna actividad? Pues en el caso del colegio donde yo estudio tampoco. Ya. No han tenido. ¿Nadie más ha tenido algún proceso ni ningún acercamiento? No, profe, acá en mi colegio tampoco es que nos hable mucho de esa clase de temas. Ajá. Bueno, entonces digamos que a ustedes les está pasando lo que les pasa yo digo que tristemente a la gran mayoría todavía de estudiantes de muchas instituciones, que la verdad es que cuando llegan a este tipo de encuentros, digamos que lo que necesitan y la información que necesitan más recurrentemente es ya una orientación para la elección de la carrera, porque ya son personas que se van a graduar o que ya inclusive están recién egresadas y que ya no pueden tomarse un tiempo para hacer todo un proceso de acompañamiento en asesoría vocacional, sino que digamos que están como ávidos de saber, ¿cómo se dice?, para qué soy bueno, para qué sirvo. Entonces, en ese sentido, sí me parece que menos mal que se ha incluido este tipo de actividades en este curso, y creo que nosotros vamos a tener en total 5 encuentros, o sea, tenemos 4 encuentros más de esta inicial, y espero pues lograr, digamos, dar unas mínimas orientaciones pertinentes para que ustedes se ubiquen frente a este proceso que es tan relevante para su futuro. Quisiera también, independiente de lo que acabo de escuchar respecto de tener o no tener algún tipo de orientación al respecto de esta temática, independiente de ello, ¿hay alguno de ustedes que ya tenga, digamos, una inclinación, que diga, me gustaría cursar esto, he leído sobre esta profesión,
Tengo esto en mente, me han hablado de tal profesión, quiero escucharlos al respecto antes de continuar. Sí, profe, eso sí. Juan Andrés, ¿tú qué has pensado estudiar o no sabes? Pues exactamente he pensado en estudiar ingeniería de sistemas. Ah, qué bien. ¿Por qué has pensado en esa opción universitaria? Básicamente, profe, pues eso es un gran campo en donde se utilizan bastante las matemáticas y yo me considero bueno en matemáticas. Ajá. Además que es una carrera del futuro, ¿sí? Es como la carrera en donde se crea todo. Si no fuera por la programación, a lo mejor no estaríamos en esta sala de Zoom. Ah, sí, es cierto. Y pues también, obviamente, la buena paga, también. Sí, ¿Mm? ellos Actualmente esa es la carrera en donde más se gana dinero. se han posicionado mucho, sí, y esta pandemia lo ha demostrado. Sí, 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 tiene señora, hasta mucho 100 millones te puedes ganar programando Santo al Dios, mes. santo Dios, o sea que ya las has investigado. Ok, gracias Juan Andrés. ¿Quién más tiene alguna inclinación ya como más o menos cercana a lo que quiere estudiar? O al menos inquietudes, por favor. Les escucho. ¿Quién más? Por mi parte, a mí en este momento me interesa estudiar nutrición y dietética. ¿Has averiguado algo? ¿Conoces un poco sobre el pensum de nutrición y dietética? ¿Qué universidad te Pues he serviría? buscado las universidades. Sé que en Cali, por ejemplo, está la Deportes y pues la Javeriana. Ajá, Eh, em, y he buscado las materias que ven en... sí, que se ven. Ajá, ya. Sí, lástima que es una carrera que no la hay por aquí cerca a nivel público, ¿no? Y es excelente, es muy buena. No, en la Nacional ya está en Bogotá y yo sé que a Bogotá no me iría a vivir por mi parte. ¿Y por qué? En realidad Bogotá nunca es una ciudad como que me guste, nunca me ha llamado tanto la atención para vivir. Claro, a veces digamos que me siento un poco invasiva contigo. De pronto Bogotá, por ejemplo, Bogotá no es de mis afectos porque a mí me colapsa un poco una ciudad tan grande, pero sí te puedo decir lo siguiente, si en un momento dado eh, es una opción académica, me parece bien, sobre todo porque la Universidad Nacional, no sé si sabes que dentro del ranking de las universidades públicas ella ocupa un primer lugar. Digamos que es y a nivel internacional, pues es una de las que siempre saca la cara por Colombia. Eso sí, no lo dudes, no tengas duda un segundo. O sea que a veces bien valdría un sacrificio de 5 años si es para obtener algo a cambio y algo muy bueno. O sea, la formación de la Universidad Nacional es única, es muy buena. Lo mismo, por ejemplo, hay universidades reconocidas en nuestro país, por ejemplo, universidades que les puedo recomendar de buen prestigio académico y que son públicas, por ejemplo, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, la Universidad de Caldas en Manizales, la Universidad Tecnológica de Pereira, la Universidad del Cauca en Popayán, o sea, eh, digamos que están dentro de un top de universidades públicas que cumplen con ciertos estándares de calidad. Entonces es bueno como tener en cuenta ese tipo de opciones. ¿Alguien más quiere compartir su inclinación o lo que ha averiguado así a nivel espontáneo, por favor? Pues Pues por mi parte, Sí. me gustaría estudiar ingeniería de alimentos en Ah, la ya. Universidad de Antioquia. Ah, sí. La Universidad de Antioquia es excelente. La Universidad del Valle también tiene ingeniería de alimentos. La Universidad del Valle. Ingeniería de alimentos también tiene la UNAD. ¿Han escuchado hablar de la Universidad Nacional a Distancia? ¿Alguien ha escuchado hablar de la UNAD?
Poco. Yo sí, La, pero ¿pero qué? Contrario a lo que la gente se imagine, la UNAD, la Universidad Nacional a Distancia, ella fue creada en el gobierno de Belisario Betancur, fue la primera universidad de tipo público a distancia y precisamente nació como respuesta a las necesidades de muchas personas en nuestro territorio nacional que no tenían la opción de desplazarse a otras ciudades más céntricas o que no tenían dinero para el pago de una manutención en otra ciudad, en una universidad pública. Digamos que, contrario a lo que muchas personas pueden pensar, la Universidad Nacional a Distancia es una buena opción universitaria. Digamos que ya ha avanzado mucho en su mejoramiento académico, en su posicionamiento. Es una universidad que fue pionera en todo lo que son estudios a distancia, que es lo que estamos haciendo de alguna manera ahora a través de todos estos encuentros virtuales, estos encuentros sincrónicos, pues de alguna manera es como estar a distancia. Es una modalidad de e-learning donde parte es estudio autónomo y otra parte estudio pues en los encuentros, en las orientaciones que se dan. Pero lo que yo sí les puedo decir que la UNAD tiene, digamos, es una universidad que ha crecido. De hecho, yo no sé si ustedes saben que tenemos una de las sedes que tiene la UNAD, digo que tenemos en el sentido de que es una universidad nacional, una universidad colombiana, tiene una sede en Miami. Entonces, eso les tiene que hablar un poco del nivel que tiene ellos. Digamos, tienen un buen nivel académico y tienen, digamos, tienen ya maestrías, o sea, han avanzado bastante y se convierte obviamente en una opción para muchas personas que, como les digo yo, no puedan desplazarse o que tengan, digamos, algún tipo de problema económico en un momento dado que no les permita pues cursar estudios en universidades privadas o en universidades públicas que necesiten desplazamiento. Los costos siguen siendo admisibles, muchos de ellos tienen las asignaturas tienen sus propios módulos y en mi caso personal les puedo dar fe de que tienen, digamos, como cierto nivel académico. No es una universidad, como digo, de costura. Bueno, entonces adentrándonos ya un poco más en el tema que es el motivo de este encuentro, sí les quería decir, y recuerdo lo que dije inicialmente, que digamos que este espacio formativo se diferencia de las otras materias que ustedes están tomando para la realización de sus pruebas saber. Digamos que las que se centran las clases digamos, en mejorar sus competencias, en hacer una serie de actividades y ejercicios para que ustedes, digamos, se cualifiquen y tengan una mejor actuación frente a las pruebas Saber-IFEX. Pero digamos que este espacio, más allá, digamos, de una clase magistral o de, digamos, hablar y hablar de mi parte, pues se nutre más desde la participación de ustedes y eso me va a permitir que esto no sea como aburrido, donde hay personas que simplemente se dedican a escuchar al otro. Entonces, en ese sentido se va a hacer, digamos que va a ser mucho más productiva y nos vamos a sentir mejor en la medida en que participemos, en la medida en que compartamos experiencias y en la medida en que formulemos inquietudes que podamos tener sobre este particular. Tengo entendido que vamos a tener 4 encuentros adicionales, entonces la idea es de que como no son unas clases que están todo el tiempo del pre-IFEX, sino que son de una duración mucho más corta por obvias razones, entonces la idea es que las aprovechemos muchísimo y que podamos participar. Digamos que dentro de todo lo que es el proceso de orientación vocacional, pues hay digamos por decirlo así, varios factores que intervienen. O sea, en una decisión profesional intervienen factores tanto internos del individuo como externos al individuo. Por eso es que esta temática es tan amplia.
Y de ahí que la orientación vocacional, como es concebida en la modernidad ya hace algunos años, antes cuando a uno le hablaban de estos procesos, por ejemplo, con los estudiantes de bachillerato, siempre lo remitían casi que al último año de formación y la idea era apresuradamente decirles, darles lo que alguno de ustedes ya me compartió, se había quedado más en una orientación profesional donde es presentarles, ir a ferias de universidades para que conozcan las universidades y que sean casi que estas instituciones las que les digan al estudiante, en este caso, perdónenme la palabra, concebido como cliente. Entonces, muchas veces ustedes no saben si esa orientación que le está dando la universidad es respetando su persona, sus intereses reales, sus condiciones socioeconómicas, qué sé yo, y no están de pronto es más interesados en alarlo a usted hacia un programa o a que ingrese a la universidad sí o sí. Entonces, por eso es que, digamos que la parte de la feria universitaria y todo eso es válido conocer esos escenarios, esas instituciones, las opciones, la oferta académica que nos presentan, pero quiero que ustedes sepan que en este proceso de elección y de opción vocacional, quien prima es el sujeto, quien prima es el individuo, el ser, lo que quiero ser y mis actitudes. Bueno, como les iba diciendo, la orientación vocacional involucra aspectos que tienen que ver con aspectos externos al individuo como aspectos internos. En lo que tiene que ver con las competencias internas de nosotros como sujeto, pues obviamente hay que revisar cómo estamos nosotros frente cuál es nuestro autoconcepto, cómo está esa autoestima, nuestra identidad. La personalidad, se explora obviamente la personalidad, ¿no? Que tiene que ver con todo el proceso de desarrollo de la persona, las aptitudes, las capacidades y los intereses. Obviamente todo esto mediado por los valores que tiene cada persona, es decir, las decisiones de la vida, la toma de decisiones y digamos siempre va a estar mediado por los valores que tenga la persona. Y en los aspectos externos, obviamente, pues incide mucho las relaciones sociales, es decir, el contexto social que nos rodea, el que tiene influencia sobre nosotros, obviamente sin desconocer en primera instancia la propia familia. Tiene que ver también en estas decisiones los aspectos socioculturales. Increíblemente, la concepción de género y los estereotipos sociales de género, es decir, ¿por qué menciono esto? Pues así de manera sucinta, porque después vamos a profundizar en ello, espero que sí. Es porque a veces hay como una especie de imaginarios donde se supone que hay unas profesiones que están determinadas para las mujeres u otras que están determinadas para los hombres, igualmente algunas ocupaciones, entonces como que a veces también son encasillantes esos perfiles, si hay una persona que quiere estudiar X o Y, si es un hombre le dicen, ay, ¿cómo vas a estudiar eso? Que eso es una cosa de mujeres, o viceversa. Por ejemplo, si una mujer quiere estudiar astronomía o cosas así, pues a veces ya digamos que hoy ha cedido un poco más eso, pero en otras épocas y en otros momentos a la mujer le decían, ¿cómo se va a ocurrir usted que va a estudiar ingeniería civil o que va a estudiar topografía? Si eran, digamos, profesiones típicamente masculinas, eso, digamos que aunque ha cedido bastante, sigue teniendo cierta presión en nuestro medio. Y los aspectos externos también que inciden en esas decisiones profesionales, pues tienen que ver también con la información del mercado laboral y de la oferta educativa, porque también nosotros conocemos que en muchas ocasiones, sobre todo las personas que no pueden salir de determinado espacio geográfico, pues terminan decidiéndose a estudiar por algo que les sea más asequible. Igualmente, en otras ocasiones la decisión tiene que ver es con la parte laboral, ¿no? Que es donde puedo trabajar, dónde puedo ubicarme, qué ventajas tengo, ¿no?
para nadie es, digamos, es ajeno que de alguna manera, al menos en nuestro país, porque en otras partes no ocurre eso, que en muchas ocasiones las personas dejan de lado, por ejemplo, estudiar profesiones que tienen que ver con las artes, como la literatura, la danza, las artes plásticas, la música, pues por temor a no tener una opción laboral clara en el mercado o que, digamos, los ingresos van a ser mínimos, ¿no? Versus en contraste con otras profesiones más tradicionales. Bueno, en este aspecto de lo que estamos hablando, como les dije al inicio, es muy importante reconocer que hay tres conceptos que debemos diferenciar. Uno que tiene que ver con la vocación, otro que tiene que ver con la profesión y otro que tiene que ver con la ocupación. Digamos que aunque están entrelazados de alguna manera, cada uno de ellos tiene una definición que le es específica. En general, cuando nosotros estamos hablando de vocación, ¿no? O vocación, hablamos es todo el conjunto de motivos y de intereses que nos orientan hacia aquello que nosotros queremos ser y hacer en nuestra vida. O sea, la vocación es, en la vocación se reúnen mis intereses, mis gustos, es decir, predomina lo que a mí me gusta, lo que es espontáneo en mí, mis inclinaciones naturales, ¿sí? Independiente de lo que yo puedo ser o soy capaz, sino lo que simplemente me gusta y me agrada. No sé si ustedes muchas veces se han encontrado frente a la situación de que, por ejemplo, les llama la atención la medicina, ¿sí? Les parece interesante como profesión atender enfermos, que magnífico lo que hace un neurocirujano, un cardiocirujano, pero a pesar de que le gusta, que le agrada, que le llama la atención esa área del saber, usted no se imagina en una situación de esas por X o Y motivo, ya porque de pronto mi personalidad no puedo estar bajo estrés, bajo presión, pues me escapo de desmayar si veo una persona con una fractura expuesta, es decir, o cosas como esta, por ejemplo, una persona que quiere estudiar odontología, que le gusta mucho la profesión en esa área de la salud oral, que tiene inclusive ciertas habilidades oculomanuales digamos, para hacer prótesis dentales, qué sé yo. Pero en un momento dado, cuando se pone a imaginar que en el proceso de formación o a lo largo de su carrera puede estar cerca a personas que de pronto tengan halitosis, un aliento tremendo, o personas que no tengan una buena higiene oral o algo, y usted tenga que acercar su rostro y todo para trabajar, dice, no me lo imagino. Entonces de pronto usted por personalidad dice, sí me gusta eso, digamos que tengo una vocación y me encantaría ser un profesional de la salud oral, pero mi personalidad, yo con cualquier cosa como que no me gustan los malos olores, qué sé yo, entonces digamos que podrías dejar de lado esa opción por eso. Entonces básicamente la vocación incluye eso, como inclusive en una vocación puede ser que a ti te llame mucho la atención. Giancarlos, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Digamos que otras personas, digamos que les ocurre un fenómeno contrario. Les gusta algo, quieren, por decir, se imaginan en una profesión como digamos, física pura, matemática pura, astrofísico, astronauta, pero realmente sus competencias, sus aptitudes no les sirven, entonces tienen que declinar es por otra cuestión, ¿no? Ya no es porque no sea de su gusto y de su agrado, sino que definitivamente, digamos que no cuenta con las habilidades. Frente a esto sí tengo que hacer la salvedad desde ahora que digamos que también hay unos imaginarios que son equívocos también, y es el hecho de pensar de que si yo no me he destacado en matemáticas y no soy tan bueno en matemáticas, entonces yo no puedo cursar nada que tenga que ver con esta área del conocimiento. Eso no necesariamente es así. ¿Por qué? Porque lo primero que ustedes tienen que
evaluar y revisar es cuál ha sido la causa para que usted no entienda o sienta que no tiene la mejor de las competencias. Entonces a veces aparecen variables que no tienen que ver con el individuo, sino que están por fuera de él. Por ejemplo, que usted me diga, no, es que coincidió que en las clases de matemáticas siempre me tocó con profesores que no les entendía, profesores que tenían una metodología, una didáctica inadecuada. Siempre desde que empecé a estudiarme, de alguna forma me hablaron de lo terrorífico que era matemáticas, entonces de alguna forma le infundieron temor frente a esta área del conocimiento. Otras personas me pueden pensar, no, tuve profesores magníficos, con adecuadas metodologías y didácticas, pero resulta que yo no estudiaba lo suficiente, no me dedicaba, no hacía tareas, me vencía la pereza y copiaba, no hacía los trabajos, era apático. Entonces, muy seguramente cuando suceden este tipo de cosas, las personas pueden tener las aptitudes, las habilidades, sino que no las han desarrollado. Entonces, si este es tu caso, entonces usted ¿qué puede hacer? Pues ponerse en un plan, buscar un tutor, un profesor, para, digamos, llenar esos vacíos conceptuales que puedas tener o vencer esas dificultades que tengas en el área de matemáticas y lograr acceder a una profesión que tenga pues una carga, un contenido matemático alto, como por ejemplo cualquiera de nuestras ingenierías o áreas pertenecientes a las ciencias económicas y administrativas, que tienen también otro contenido importante de matemáticas. Continuando entonces con lo que les venía diciendo frente a lo que es la vocación. La vocación para digamos, es relevante en el sentido de que, como les digo yo, tiene que ver mucho con todo lo que es el ser humano en el sentido más integral, ¿sí? Todo lo que incluye digamos, la dimensión humana y en eso se incluye, en esa opción vocacional, obviamente está incluida la ocupación y la profesión. La profesión, pues como todos sabemos, ya está remitida a una formación en un campo específico del conocimiento. Requiere un aprendizaje determinado para después desempeñarse en un contexto laboral determinado. La profesión como tal ya está referida a las aptitudes. ¿Por qué? Porque como toda profesión implica un aprendizaje, ya sea a nivel técnico, tecnológico o profesional, entonces, digamos, más de que me guste, tiene que ver con lo que lo pueda hacer, es decir, con mis competencias, con mis habilidades. Sí me interesa mucho, pero en eso ya es más necesario que usted sea capaz de hacerlo y que tenga aptitudes para ello. Eso referido a la profesión, ¿no? Además de que cuando hablamos sobre todo a nivel de profesional, siempre implica un periodo mínimo, si es a nivel profesional, de 4 años, y si se quiere, pues eso tiene todo un proceso también formativo, ¿no? Después de una formación que le llamamos de pregrado, entonces pueden venir las especializaciones o las maestrías, que es lo que hoy en día casi se le exige a la mayoría de las personas. Después viene una formación en doctorado y un postdoctorado. Creo que muchos de ustedes habrán tenido la oportunidad de compartir con gente que casi a la par de graduarse de su pregrado, de su carrera, muchos toman 1 o 2 años para trabajar e inmediatamente retoman estudios de maestría o posgrado, o en algunas ocasiones casi que inmediatamente, sobre todo aquellas personas que no tienen una necesidad imperiosa de laborar, de trabajar, pues casi que, o mucha gente, porque como termina tan joven hoy día, terminan muy, muy jóvenes, a veces su pregrado, entonces tienen todavía la ayuda de sus padres y pueden tener la opción de inmediatamente terminar el pregrado, seguir con su maestría. Y finalmente el término ocupación, que ya está referido, ya es como a la actividad que nosotros realizamos, luego obviamente de un periodo de preparación profesional y la especialización que implica. La ocupación como tal es la actividad a la que nos dedicamos o en el cargo que nos desempeñamos. Ejemplo,
Tú, por ejemplo, puedes haber estudiado medicina, esa es tu profesión, pero de pronto tú no te estás desempeñando como médico, sino que estás, por ejemplo, de gerente en un hospital o en una clínica. En ese sentido, tu ocupación es gerencia en servicios de salud, en tanto que tu profesión es medicina, y así sucesivamente. Bueno, eso en el campo. Puede ser que, por ejemplo, tú puedas ser biólogo de profesión y que te desempeñes no en campo, o sea, no estés trabajando, por ejemplo, en una fundación animal o en algo de biología marina o en una, digamos, cultivo de especies, qué sé yo, sino que de pronto tú te has dedicado, estás vinculado a una universidad y estás completamente dedicado a la investigación. Entonces, profesión, biólogo, ocupación, investigador. Digamos que ahí les mencioné dos ejemplos donde de alguna forma riman mucho profesión y ocupación, pero también podemos encontrar otras circunstancias donde la ocupación en el momento dado difiere de la profesión, y de eso sí que abunda. Por decir algo, conozco de un comunicador social que es de un músico, una persona que se dedicó al estudio de la música y sin embargo se desempeña como comunicador social, lo llamaron para ser un presentador de noticias. Por X o Y motivo, no sabemos, a veces, sobre todo en este país, a veces no sabemos cuál es el perfil que hay detrás de cierto cargo, porque uno a veces se imagina, bueno, que tiene que saber un músico de áreas de comunicación social, pero ocurre. También he visto casos, en este momento no recuerdo el nombre, pero sé que, por ejemplo, hay un integrante de una banda inglesa que es uno de los bateristas, es el baterista, pero él es una persona que estudió astrofísica. Sin embargo, entonces miren el contraste, profesión, astrofísico, ocupación, músico. Y en ocasiones vemos también todo lo contrario, personas que, digamos, tienen facilidad para las artes plásticas, que son de pronto escultores o que tocan guitarra, tocan algún otro instrumento musical, cantan, tienen, digamos, actitudes musicales, pero por X o Y motivo no lo dedican como opción laboral y estudian otra cosa. Y así sucesivamente. Tampoco para ninguno de nosotros es, digamos, ajeno que en ocasiones por situaciones ya de dificultades económicas, de apuros económicos, de desempleo, las personas tienen un área de formación profesional y tienen que emplearse en cosas totalmente diferentes, a veces en oficios comunes que no necesitan ninguna formación. Entonces, ocurre, por ejemplo, como en las migraciones, por ejemplo, colombianos que han migrado a trabajar en Europa, por ejemplo, o en España, o personas que sabemos que se han ido a trabajar a Estados Unidos y que allá no ejercen, por ejemplo, la profesión, el estudio que realizaron acá en Colombia, sino que les toca hacer, por ejemplo, recolector de pepinos, recolector de naranja, cultivador de algo, cuidador de niños, cuidador de ancianos, trabajar en servicios generales, de aseo. O sea, están en oficios totalmente o en ocupaciones totalmente diferentes a las de su formación profesional. O aquí mismo en nuestro país que vemos que muchos profesionales están al frente de un volante, están conduciendo un Uber, un taxi, qué sé yo. Digamos que son diferentes circunstancias. Ahora, lo ideal, dentro de lo ideal, es que rimen estos tres conceptos, que nuestra vocación, nuestra profesión y nuestra ocupación pues estén íntimamente relacionadas. Y que aquello en lo que yo estudié, mi profesión, la estoy ejerciendo en un X o Y trabajo, en una ocupación, y que eso está totalmente alineado con lo que yo me siento, con lo que yo me siento bien y con lo que me gusta hacer. Eso es lo ideal, porque nada más triste que una persona tenga que hacer algo que le toca por deber y por obligación y no por gusto.
que es precisamente donde cobra relevancia este tipo de actividades y de formación que estamos haciendo hoy. Es decir, poder encontrar de verdad aquellos estudios, aquella formación profesional que calce con lo que con lo que me veo siendo, con lo que yo me siento bien y no algo que tenga que hacer por necesidad, por decirlo así. Entonces, digamos que no sé si hasta este momento hay alguna pregunta, hay alguna inquietud. Me gustaría escuchar si hay alguna inquietud. Hasta ahora me he hecho entender. ¿Algún pronunciamiento? ¿Ninguno? Ok. Bueno, como les digo, ojalá que en nuestras próximas intervenciones, digamos, ustedes dejen un poquito, no sé, si la timidez o qué sé yo, y puedan, digamos, retroalimentar estos encuentros para que no solamente sea yo la que hable y que ustedes se limiten a escuchar, porque en lo personal yo pienso que uno hasta se aburre o se duerme. Entonces, la idea es que sea, digamos, este tipo de clases más participativas y más dinámicas, porque lo permiten. De hecho, me gustaría de entrada, para el próximo encuentro, dejarles como una tareita, y es el hecho de que todos digamos, los que estamos en esta capacitación, en este grupo, podamos, digamos, buscar dentro de las opciones profesionales que tenemos, ojalá sean 2 o 3, uno no elige el color que más le gusta de un solo color, siempre tiene que elegir, ojalá, de una gama variada, de varios colores y dentro de ellos varias tonalidades, para poder decir qué es de verdad lo que se acerca más a mi gusto. En ese sentido, sería bueno que tuvieran dentro de las gamas de opciones profesionales que ustedes tengan, buscar algo que calce con ustedes. No importa que inicialmente sean cosas diferentes, porque a veces por X o Y motivo nos encontramos un poco desorientados, entonces podemos estar en dilemas con profesiones que son disímiles entre ellas. En ocasiones hay afinidades, por ejemplo, una persona que me diga quiero estudiar ingeniería electrónica o mecatrónica o ingeniería, tal ingeniería, sí, que están dentro de las mismas facultades de ingeniería, pero otras personas me pueden decir, es que no sé si estudiar ingeniería o química farmacéutica o administración. Pues como son cosas diferentes, pero igual en nuestro periodo de exploración es válido consultarlas. Entonces la idea es que cada uno de ustedes, de los que tengan esas inquietudes, ingresen a X o Y universidad, busquen si el programa de su elección está ahí y miren el pensum académico. A veces uno dice, ay no, por ejemplo, sobre todo en ciertas carreras que no están de pronto en nuestra ciudad de vivienda o algo así, entonces usted puede decir, no, yo no encontré que, por ejemplo, por decir algo para la estudiante que ahora rato habló del programa de nutrición y dietética que solamente está aquí en Cali lo hay en la Javeriana y en la Escuela Nacional del Deporte, porque los otros que yo conozco están en, por ejemplo, Medellín, Bogotá. Entonces, a veces esta búsqueda que les estoy insinuando, como es inicial, no necesitamos saber, digamos, que tiene que ser en el sitio donde estamos viviendo, sino que es una exploración frente a ver cómo es su pensum, aquello que nosotros le llamamos asignaturas. Es bueno tener ese acercamiento, tener una idea, porque a veces, por ejemplo, alguien quiere, por ejemplo, recuerdo que yo en algún momento de mi vida, siendo orientadora profesional, orientadora escolar en un colegio privado, un estudiante siempre me dijo que quería estudiar algo de ingeniería. Y digamos que en ese proceso que estábamos haciendo de investigación, ella era muy renuente a explorar en otro lado porque ella quería estudiar ingeniería, pero yo siempre había visto en ella que a pesar de que quería
dedicarse a las matemáticas y estudiaba y tenía profesores particulares para apoyarla, tenía serias y grandes dificultades en este campo del conocimiento. Y ella insistía en su ingeniería. Entonces, finalmente aproveché una visita a una de las universidades de la ciudad y uno de los favores que le pedí a las personas que estaban haciendo orientación era que por favor le explicaran a ella. Ella había sido renuente a mirar cómo era el pensum de las ingenierías. Y allá le dijeron, mira, una de las cosas que tienen ingenierías es que hay unas que tienen cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4. Y entonces hay personas que piensan es en el título y que diga ingeniero tal, pero no se logran imaginar todo lo que hay detrás de ese título, es decir, las asignaturas que se cursaron, las asignaturas que no son tan agradables, los trabajos que hay alrededor de ellos. Y que eso a muchas veces es la causante de la deserción. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que, digamos, tienen como baja tolerancia a la frustración y enseguida que de pronto encuentran esto es aburrido, esto no me gusta, inmediatamente desertan porque tienen la idea de que porque entraron a una profesión, a estudiar una carrera, todas las asignaturas les van a gustar. Y eso no es así. Así sea nuestra carrera de elección, van a haber unas asignaturas que nos gustan más y otras que no nos gustan tanto. Ocurre en todas las profesiones. Digamos que eso sí, digamos, son como unas cuestiones preliminares. Ahora los voy a invitar, me imagino que por cuestión de edad, pues el youtuber, yo soy Germán, les va a parecer un poco viejito, pasado de moda, pero como estamos hablando de estas decisiones que en el caso de ustedes ya casi a puertas de graduarse de bachilleres o recién egresados, necesitan tomar digamos, están en ese momento, como les decía yo, si no han tenido procesos de orientación vocacional, están en un momento donde la orientación ya como tal, la orientación vocacional es ya para elegir la carrera, no hay un momento de desarrollar ciertas habilidades, aptitudes o algo, sino que estamos en un momento dado donde estamos muy cerca de lo que tiene que ser tomar esa decisión. Entonces, quise tomar este videito porque de alguna forma ejemplifica, de alguna manera humorísticamente, el momento en que se encuentran a veces muchos de nuestros jóvenes. Primero les voy a compartir un videito de este youtuber que es Yo Soy Germán, y después pasamos a un fragmento de una entrevista que le hacen a un psicólogo sobre esa temática que les acabo de hablar. Es un fragmento muy corto. Entonces voy a compartirles en breves momentos el video de los que les estoy hablando. Discúlpenme un segundo. Ah, no, este no es. Ay, discúlpenme. Ay, discúlpenme que no sé qué pasó aquí. Hola, soy Germán y te muestro una polera, que lo siguiente que vas a escuchar es... Este video que vamos a ver a continuación tiene como un toque ya más formal y lo elegí porque abarca las opciones de lo que es, aclara un poco puntualmente lo que es ocupación, profesión y vocación. Es un fragmento, como les decía, una entrevista a un psicólogo. Si alguien está interesado, pues después les puedo dar el link completo, pero aquí en estos espacios, por motivos de tiempo, pues obviamente uno escoge unos más cortos. Entonces ya paso a compartirles ese video
antes de que nos vamos pues al break de la media mañana. Un momento, por favor. Yo lo que postulo es que la ocupación, y no digo chamba, no digo trabajo, porque me gusta esta palabra de ocupar, y finalmente es el lugar que ocupas. Entonces es la meta en nuestra vida, es encontrar tu lugar en el mundo, y que tú digas, en este lugar, este es mi lugar. A veces existe, y a veces hay que crearlo. En mi caso yo tuve que crearlo, porque quería una combinación de lugares, tuve que construir un puente, pero a veces existe, ¿no? Y tú, chico, puedes decir, quiero ocupar ese lugar, ¿no? Y eso no significa que hagas una sola cosa, puedes hacer muchas cosas, pero es ese lugar, ¿me entiendes? Y la vocación viene de llamado, es tu llamado, lo que te llama la atención, y también la raíz de la voz, llamado, escuchas una voz, dices tu voz, y se manifiesta de que eres muy niño con lo que te llama la atención, pero que hay un misterio en eso que te llama la atención, y tienes que descubrirlo. La meta de nuestra vida es que nuestra vocación encuentre su lugar, se vuelva ocupación. Y la profesión es un curso, es un puente que te permite conectar A con C. Es una herramienta. Es una herramienta. A veces te conecta en cierto sentido, una de las tantas herramientas. No es lo que te da identidad, lo que te da identidad es tu ocupación y tu vocación. ¿No? La profesión sí, uno puede decir, soy actor, soy psicólogo, pero es una forma resumida de explicarlo, ¿no? Entonces el problema es que como todo está enfocado en la profesión, produce mucha confusión, porque uno cree que tiene que encontrar la profesión en la que va a definir tu vida. Y han convertido el medio en fin. Entonces si conviertes el medio en fin, entonces, y no sabes cuál es tu fin, entonces tú a los 16 o 17 años, en función de la currícula de una universidad y en función de los profesores, ¿estás definiendo el fin de tu vida? Entonces eso es abrumante y confuso. ¿Y qué pasa si te aburres? Porque te vas a aburrir. Porque es imposible, o sea, muy remoto que el 100% de los profesores de toda tu carrera y de todas las clases y de todo, te guste. Y eso es importante que el chico lo sepa. Entonces, el chico que no tiene tolerancia a la frustración, a veces tiene una clase aburrida y ya se pone a pensar si va a la siguiente. Claro. Y ya con eso piensa si la carrera y si su vida escogió bien. Porque ese día el profesor estuvo aburrido. Claro, y él piensa que ese curso o esa carrera es lo que determina todo lo que tú llamas la ocupación, ¿no? Yo he visto chicos que se retiran de una carrera en estudios generales. Y cuando le pregunto, ¿pero qué curso de carrera llevaste? Entré y no me gustó la carrera. ¿Y qué curso? No llevé ninguno. Pero entonces, es verdad, ¿no? O sea, es un nivel bien precario de reflexión, porque no hay mucho pensamiento crítico. Entonces, pero no diría que el pensamiento crítico no lo tienen los jóvenes. O sea, yo diría que el joven, por lo menos, creo que hasta tiene un poquito más que antes, porque los adultos también. Y menos tolerancia. Sí, eso es un problema de ellos, ¿no? O sea, el estándar de la felicidad ha crecido, claro, y la tolerancia a la frustración ha bajado, entonces las posibilidades de estrellarte contra la pared son muy grandes. Entonces... Bueno, espero entonces que este último video pues
haya ejemplificado un poco lo último que había abordado respecto de el alineamiento que es ideal que haya entre vocación, ocupación y profesión, y también lo que les alcancé a comentar sobre que en muchas ocasiones pues, las expectativas que uno tiene son tan altas y los grados de tolerancia tan bajos que hace que se imagine que, como decía el psicólogo, todas las clases y todos los profesores van a ser los ideales y hay muchas personas que desertan. La idea es desde ahora entender que no todas las asignaturas, como les dije hace un rato, y digamos, los contenidos, los docentes van a ser de nuestro agrado, pero eso no se puede convertir en un motivo de deserción después de que nosotros hemos ingresado a una opción educativa superior. Ya nos están llamando al break de descanso, entonces esperamos entonces que el próximo encuentro sea muy fructífero. Ya tengo preparado un taller práctico para que puedan ustedes tener, digamos, opciones de elaboración en el encuentro y que obviamente sea mucho más participativo. Que estén muy bien, que tengan un buen día. Muchas gracias, profe. Gracias, A profe. ustedes por Muchas la gracias, atención. profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Ok, que regresamos 10:30. Feliz resto de jornada. Un gusto tenerlos en Igualmente. este escenario. Hasta luego. Sí.